¿Cómo comprender la guerra? ¿Cómo conceptualizarla? ¿Cómo explicarla? Y por lo tanto, decodificarla. No hablamos de la guerra en general, el concepto de guerra, sino de esta guerra, la reciente, la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán. Una guerra que forma parte de una guerra interminable en el Medio Oriente. ¿Cómo concebir, cómo pensar esta guerra? Hemos asistido a análisis geopolíticos de esta guerra, que tienen sus limitaciones desde ya porque son geopolíticos. La geopolítica, lo hemos dicho más de una vez, no es ciencia. La geografía es ciencia. Y la geografía se ha desplegado, se ha desarrollado, se ha desenvuelto, ha vivido sus desplazamientos epistemológicos y sus rupturas epistemológicas. Estamos hablando de una geografía compleja. Está muy lejos de ser esto, de acceder a toda la instrumentalidad y toda la conceptualidad y todas las teorías de la geografía, eso que se viene a llamar geopolítica, que se reduce a un uso muy sesgado de instrumentos de la geografía en el siglo XIX, pero por parte de los estrategas del poder y de la dominación. La geopolítica es una estrategia de ocupación espacial, de control espacial, y por lo tanto se trata precisamente de un instrumento político en una etapa avanzada del capitalismo, que hemos llamado imperialismo. Entonces, la geopolítica no explica una guerra, sino que la geopolítica es un instrumento de la guerra. Y nosotros queremos explicarnos la guerra, concretamente esta guerra, la reciente, la última guerra, que ha desatado Israel y Estados Unidos de Norteamérica al bombardear el 28 de febrero Irán. Ya llevamos más de 2 semanas de guerra. Estamos entrando a la tercera semana de la guerra. Y esta guerra se convierte en una guerra prolongada. Esa es la perspectiva. Además, esta guerra se ha invertido la correlación, a pesar de las pretensiones, de la vociferación de un presidente bizarro, de la hiperpotencia hipertrofiada en decadencia y de un Estado colonialista, sionista y genocida, como es el Estado de Israel. A pesar de toda su propaganda, publicidad, la guerra, el curso de la guerra es invertido y va contra las pretensiones, los objetivos de Israel y de los Estados Unidos de Norteamérica. Podemos decir que es invertido en el sentido de una tendencia a la derrota de los Estados Unidos de Norteamérica y de Israel en esta guerra. De lo que se trata es de explicar esta guerra. Entonces decimos que la geopolítica no nos ayuda. Puede el análisis geopolítico, los mejores análisis, por cierto, porque hay abundantes análisis que son más propaganda, publicidad y cantaleta de advenedizos que opinan sobre la guerra sin tener la menor idea de lo que es. Pero sí es importante destacar a analistas geopolíticos de trayectoria geopolítica, es decir, del uso de la geopolítica en la guerra. Han sido operadores y analistas de la guerra. Y ellos nos brindan una descripción adecuada desde la perspectiva geopolítica que hemos dicho que es limitada, pero la virtud de ellos es de que tienen acceso a cierta información que no
accede el común de la gente, al que tampoco acceden los medios de comunicación, o que ocultan los medios de comunicación empresariales. Entonces, estamos ante estos análisis que sí nos ayudan, sobre todo en dos aspectos. Uno, el análisis de la correlación de fuerzas, del desencadenamiento y del movimiento de las fuerzas en el terreno, en el ámbito de lo que está ocurriendo, en el ámbito del Medio Oriente y obviamente en el contexto mundial, en una crisis múltiple del sistema mundo moderno y en su sentido económico del sistema mundo capitalista. Entonces, obviamente nos ayuda a evaluar en la medida que nos dan datos. Y por otra parte, ayudan también en cuanto al uso aritmético de la estadística. Es decir, se usa la estadística, las proporciones, sobre todo cuando ingresan al tema no solamente de los misiles, de las herramientas, de los instrumentos, de las máquinas que están en juego, que entran en juego bélico en esta guerra. Tanto aviones, destacamentos marítimos, misiles. Cuando asistimos a las estadísticas, obviamente estas nos ayudan a entender una relación aritmética, porque la estadística va más lejos, pues. No están manejando la estadística, están manejando la aritmética. Y por otra parte, cuando se meten al tema económico, que evidencia la magnitud de la crisis, cuando nos dan los porcentajes del 20% del petróleo que se mueve por el estrecho de Hormuz, y lo que equivale, lo que significa, lo que implica el cierre del estrecho de Hormuz para la economía mundial, obviamente nos están dando datos que son referenciales en relación a comprender no solamente lo que se está dando, lo que está ocurriendo, tanto en el terreno militar como en el terreno económico y en el terreno político, sino en relación a las implicaciones y las posibles consecuencias de lo que está ocurriendo. Pero ahí basta, ahí se quedan, ahí llegan. Esos son los límites del análisis. Por lo tanto, eso que nos dicen, que ayuda evidentemente, como acabamos de decir, no explica la guerra. Algunos llegan a plantear temas como, digamos, esa voluntad colonizadora de conquista y de genocidio de Israel que empuja y que ha empujado esta guerra, la anterior guerra de los 12 días contra Irán, y ha empujado a las anteriores guerras en el Medio Oriente contra los países árabes, hacen de factor importante o de mención a un factor importante en esta guerra, que tiene que ver con las causas, las implicaciones, los motivos de esta guerra. Pero obviamente eso no explica el funcionamiento de la guerra, el funcionamiento del mecanismo de la guerra, de sus engranajes, de toda la complejidad de composiciones y de variables intervinientes. Otro punto que menciona el análisis geopolítico que hemos mencionado es el proyecto de dominación en el Medio Oriente por parte de Israel, que se denomina el Gran Israel, que se complementa con la proyección de los Estados Unidos de Norteamérica de retomar la dominación mundial y por lo tanto en un horizonte donde se enfrenta
con la hiperpotencia en competencia que es la República Popular de China. Esa es una hipótesis sugerente, pero no es suficiente para explicar. ¿Cómo explicar la historia de la guerra interminable en el Medio Oriente? ¿Cómo funciona la maquinaria de guerra? ¿De qué manera se inserta esta guerra con las composiciones del sistema mundo capitalista en su etapa tardía, en su etapa de crisis múltiple, sobre todo en la etapa que podemos definir como dominancia del capital financiero y especulativo y extractivista, que cuenta, a diferencia del anterior extractivismo, con tecnología avanzada para la extracción de los recursos naturales. Siguiendo el decurso de las hipótesis, otra hipótesis que se ha venido mencionando con anterioridad es la hipótesis de la guerra por el petróleo, la guerra por el oro negro. Y ahora podemos extendernos porque se usa también el gas. Se puede también hablar de una guerra por los hidrocarburos, por el control de los hidrocarburos, es decir, por el control de la energía fósil, en plena crisis ecológica que amenaza la sobrevivencia humana. Con esto, con lo que acabamos de decir, estamos mencionando otro límite, ya no de la geopolítica, sino el límite impuesto por la ecología. Es decir, la crisis ecológica nos muestra el límite de este desarrollo capitalista basado en la energía fósil. Se ha llegado a un punto donde ya no se puede utilizar esta energía fósil, puesto que esta energía fósil es la causante de la crisis ecológica, o por lo menos una de las causantes de la crisis ecológica, entre las más importantes de las causas. En consecuencia, insistir en la prolongación del uso masivo de la energía fósil es arrastrar a la humanidad a su propia desaparición, lo que nos muestra la falta de perspectiva de la hiperburguesía que domina el mundo. No le interesa el porvenir ni el futuro, tampoco le interesa la humanidad, el destino de la humanidad. Lo único que le interesa es el goce del fetichismo, de la acumulación abstracta de valor. Ni siquiera un 1% de la población humana decide el destino de la humanidad o pretende determinar su destino, que no significa otra cosa que el exterminio de la humanidad, el exterminio de la vida en el planeta, la esclavización de los sobrevivientes y la magnificencia de las burbujas donde habitan los estratos bizarros de la hiperburguesía que domina el mundo. Volvemos a la pregunta: ¿cómo explicar la guerra, la genealogía de la guerra, sobre todo la genealogía de la guerra moderna, en pleno desarrollo del sistema mundo capitalista? ¿Cómo explicar esta guerra, la guerra reciente que se da en el Medio Oriente? Tenemos que decir que la naturaleza de la guerra, por así decirlo, ha cambiado en el contexto del desarrollo capitalista. Ya no se trata de guerras de los imperios antiguos. Se trata de una guerra no solamente de conquista, sino una guerra de despojamiento y desposesión de los territorios y de los recursos naturales
de colonización de los territorios conquistados y la subordinación absoluta de las poblaciones nativas. Se trata de guerras que están insertas en la composición de los procesos de acumulación de capital. En otras palabras, la guerra es inherente al modo de producción capitalista, al sistema mundo capitalista, y por lo tanto forma parte del sistema mundo cultural de la civilización moderna. Ahora bien, las guerras en la modernidad adquieren su singularidad dependiendo de la coyuntura y del contexto. Debemos detenernos en las singularidades de las guerras en el Medio Oriente que tienen que ver con sus propias historias. Desde la caída del Imperio Otomano, inclusive desde antes, incluyendo al Imperio Otomano, se trata de guerras de colonización y de conquista en el marco de las perspectivas y los objetivos del desarrollo capitalista, es decir, de la acumulación originaria y de la acumulación ampliada del capital. En el caso del Medio Oriente destaca la guerra de los recursos naturales íntimamente vinculados con el petróleo. Sin embargo, no se trata de una guerra por el petróleo, simplemente como enuncia la hipótesis que hemos mencionado con anterioridad, que forma parte de los análisis geopolíticos que también hemos mencionado. Se trata de una guerra del petróleo inserta en el desarrollo capitalista, en los problemas inherentes al desarrollo capitalista en su etapa tardía. El petróleo forma parte de las cadenas energéticas y de las cadenas de producción, de cadenas oligopólicas, de producción y de valorización del capital. Desde la perspectiva de los centros cambiantes del sistema mundo capitalista, se trata de lograr precios bajos de los recursos naturales y de las materias primas para favorecer a la acumulación ampliada de capital. Sin embargo, las resistencias de los pueblos dominados por el imperialismo en su etapa neocolonial ha modificado los términos de intercambio a tal punto que el precio del petróleo ha subido, también del gas, y en determinados contextos y coyunturas sube también el precio de las otras materias primas. Todo depende, como dicen los economistas, de la demanda de la maquinaria de producción y de acumulación de capital de los centros cambiantes del sistema mundo capitalista. Esta situación ha provocado precios de inflación, puesto que los que al final pagan el incremento de los precios del petróleo son los usuarios, son los pueblos que son usuarios de esta energía, concretamente de la gasolina y del diésel y otros derivados. Nunca pierden los monopolios y los oligopolios. En otros ensayos y escritos y exposiciones hemos dicho que el capitalismo se caracteriza fundamentalmente por el monopolio, no por el libre cambio. Ese es un cuento de la ideología liberal y después de la cantaleta neoliberal. El capitalismo es monopolio, monopolio de los medios de producción, monopolio del control tecnológico, monopolio del control de la ciencia,
monopolio del control de los mercados, inherente al capitalismo se halla la tendencia a la inflación. Paradójicamente, en una etapa donde aumenta la productividad, lo que equivale a bajar los costos de producción. Pero esto no ocurre. Lo que ocurre es el aumento de las mercancías que van al mercado. En ese sentido, podemos decir que el capitalismo es un modo de producción inflacionario. Por eso es indispensable el control del recurso del oro negro, de la energía fósil, empero desde la perspectiva de la valorización del capital. Esto obviamente está ausente en los análisis geopolíticos. Si bien mencionan la situación económica y, como hemos dicho antes, de manera simple, la guerra por el petróleo, el desencadenamiento de los precios de inflación, no mencionan que esta economía es una economía capitalista y, por lo tanto, el problema está precisamente en la lógica de la acumulación de capital, en las propias dinámicas del modo de producción capitalista y en las contradicciones que se desatan en su realización en las formaciones sociales, es decir, en el complejo del sistema mundo capitalista. Es una guerra del petróleo y por el petróleo en el contexto de la crisis múltiple del sistema mundo capitalista, donde están involucrados países, estados, regiones o bloques regionales en competencia, donde están involucradas las sociedades con sus propias características, con sus propias ideologías e imaginarios colectivos, con sus propias estructuras sociales, además de las estructuras institucionales estatales. Hay estructuras también religiosas que no escapan de ser estructuras de poder, pero todo esto hace a la singularidad de la guerra reciente en el Medio Oriente. La caída del Shah de Irán se dio el 16 de enero de 1979. Fue expulsado por una revolución social, política y religiosa. El régimen de la dinastía Pahlaví duró 36 años, subordinado a la dominación imperialista estadounidense norteamericana. El régimen de los ayatolás emerge de la revolución de 1979. Se trata de un régimen chií antiimperialista. El Pentágono, los servicios secretos y de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica conspiraron contra Irán, impulsando y monitoreando la guerra entre Irak e Irán. Esta guerra duró 8 años, de 1980 a 1988. La CIA introdujo armas de destrucción masiva químicas que utilizó el ejército de Irak contra el ejército persa. Este crimen de guerra, crimen de lesa humanidad, esta utilización prohibida de armas químicas no fue condenado por las Naciones Unidas. A partir de entonces, la guerra contra Irán ha sido latente. Israel ha estado constantemente conspirando, asediando, incluso bombardeando, por ejemplo, la planta nuclear
de Irán y después asesinando a dirigentes y líderes, así como oficiales militares del Irán. No hay nada mejor para entender la reciente guerra en el Medio Oriente, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, desatada el 28 de febrero de 2026, que acudir a la historia, a los registros históricos, a la memoria histórica. Podemos comenzar con un recorte pertinente que tiene que ver con la nacionalización de la industria del petróleo en 1951, a la cabeza del primer ministro iraní Mohammad Mossadegh. 2 años después, la CIA y el MI6 británico organizaron un golpe contra Mossadegh. Mediante este golpe y la intervención estadounidense, norteamericana y británica, se impuso la autoridad del Shah. Durante la década de los 70, el descontento con el régimen del Shah se incrementó a tal punto que derivó en una revolución social, política y religiosa. En 1979, las protestas y movilizaciones masivas terminaron con el régimen del Shah. Retornó el líder religioso musulmán Ayatollah Ruhollah Khomeini. En este recuento sintético, no hay que olvidar la crisis de rehenes de 1979 a 1981. Tenemos que recordar que el 4 de noviembre de 1979, un contingente estudiantil ligado a la ideología religiosa de Khomeini asaltó la embajada estadounidense en Teherán, tomando como rehenes a 66 norteamericanos, exigiendo la entrega del Shah, quien se había exilado en los Estados Unidos, con el objeto de evitar otro golpe de Estado respaldado por potencias extranjeras, como ocurrió el año 1953. Durante la década de los 90 aparecieron tendencias reformistas que terminaron apoyando a líderes reformistas buscando modificar un régimen ortodoxo. Después de los ataques del 11 de septiembre del 2001 a las Torres Gemelas, hubo acercamientos entre Washington y Teherán, puesto que enfrente se supone que se tenía a Al-Qaeda, que proviene del fundamentalismo sunita. Los sunitas son enemigos de los chiitas. El reformismo en Irán no prosperó hasta donde impusieron los límites los ayatolás. En ese contexto se puso en marcha la planta nuclear de Irán, lo que causó temores tanto en Estados Unidos como en Israel. Sin embargo, Irán dijo que la planta tenía fines civiles
el abastecimiento de la energía nuclear a necesidades civiles. La tensión fue manejada diplomáticamente, buscando a través de negociaciones restringir el enriquecimiento de uranio iraní. Los intentos diplomáticos culminaron con un acuerdo el 2015 que limitó el enriquecimiento de uranio por parte de Irán a cambio del levantamiento de sanciones. A la llegada del primer gobierno de Donald Trump, Estados Unidos se retiró del acuerdo. Esto ocurrió el 2018. Debido al fracaso del acuerdo, ya no hubo negociaciones, se estancaron, e Irán intensificó su programa nuclear. En contraste, Estados Unidos incrementó las sanciones. En junio del 2025, Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares iraníes. Estos ataques fueron compartidos con Israel. Siguiendo la secuela de los bombardeos, hasta el siguiente año se asesinó a Ali Khamenei. De esta manera llegamos al conflicto bélico reciente, que estalla el 28 de febrero del 2026. Como hemos dicho, los ataques perpetrados derivaron en la muerte del líder supremo y de otros altos mandos del ejército, desencadenando miles de muertes y muchos más heridos entre los civiles iraníes. En estas incursiones destaca el ataque contra una escuela primaria, Shahareh Tayyebe, Árbol Puro, matando a más de 160 niñas. También se encontraban niños. El 2 de marzo la guerra se extendió también al sur del Líbano, donde se reactivó la guerra entre Hezbollah e Israel. En consecuencia, tenemos que hablar de dos guerras, de Estados Unidos e Israel contra Irán. La de los 12 días de junio del 2025 y la actual guerra, que no ha terminado y tampoco tiene visos de terminar, que ya ha ingresado a su tercera semana bélica. Después de los ataques, el Organismo Internacional de Energía Atómica declaró que no hay indicios de desarrollo activo de armas nucleares por parte de Irán. Asimismo, las Naciones Unidas y otros países no involucrados en la guerra, incluyendo a China y a Rusia, condenaron los ataques por socavar la estabilidad en el Medio Oriente. Otros, como si no hubiera habido ataques premeditados e ilegales por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, condenaron la defensa obligada de Irán en un contraataque. Se puede observar la incongruencia de estas organizaciones, de estos países, respecto a garantizar el derecho internacional, respecto, sobre todo, al genocidio que se comete contra el pueblo palestino y al genocidio dilatado que se viene cometiendo desde la guerra contra Yugoslavia, montada por los servicios secretos y servicios de inteligencia europeos
de la Europa Central, sobre todo vinculados a la OTAN. Como es su costumbre, desde la guerra de Corea, incluyendo la guerra del Vietnam, que se dio posteriormente, lo que hacen es bombardear de manera indiscriminada, que al final resulta algo parecido a usar bombas nucleares. Este genocidio dilatado se ha venido dando en el Levante desde la guerra de 1948 hasta ahora, hasta esta última guerra, la reciente, que tiene que ver con el ataque ilegal, ilegítimo y atroz de los Estados Unidos de Norteamérica y de Israel contra el pueblo de Persia. Para responder a las preguntas sobre la reciente guerra, es indispensable no solamente hacer una genealogía de la guerra, una genealogía de la guerra moderna, una genealogía de la guerra en el Levante, cada vez más en terrenos singulares, sino es indispensable hacer un análisis del entramado de las estructuras y de los agenciamientos institucionales que atraviesan sociedades y estados. El entramado de las estructuras de poder y de los agenciamientos de poder que son las instituciones dan lugar en sus dinámicas, en sus articulaciones e integraciones complejas a singularidades. Una de esas singularidades es el régimen de los ayatolás y la arqueología de los saberes y la genealogía de los poderes vinculados a la historia del pueblo persa. Esta singularidad, con toda la complejidad de su composición específica, incluyendo las contradicciones que se dan en la formación social, histórica, cultural, política y económica de Irán, ha convertido al régimen de los ayatolás y sus vínculos con la sociedad en un entramado de resistencias contra el imperialismo, la dominación imperialista y contra el proyecto sionista del Gran Israel que quiere dominar el Medio Oriente. Las resistencias de las que hablamos se dan desde la nacionalización de la industria petrolera, después retoman su propio ritmo y características con la revolución social, política y cultural, además de religiosa, que instaura el régimen de los ayatolás. Una resistencia que tiene que enfrentar la guerra contra Irak, impulsada y montada por los Estados Unidos de Norteamérica. La resistencia a las sanciones que se han venido imponiendo contra Irán para ahogarlo. Resistencia a la ofensiva puntual de los asesinatos cometidos por los bombardeos de Israel. Resistencias que se convierten en defensa y después en contraataque, tanto en la guerra de los 12 días como en la reciente guerra. Esto nos muestra que en determinadas circunstancias los pueblos y sus entramados estructurales e institucionales logran la cohesión social, política, ideológica y cultural que convierten a la resistencia en una cultura de resistencia. Esto pasó en la guerra de Corea, esto ha pasado de manera significativa en la guerra del Vietnam,
Esto ha pasado en el enfrentamiento de la batalla de Bahía Cochinos, cuando la Revolución Cubana se impuso a la agresión de los Estados Unidos de Norteamérica, agresión monitoreada por la CIA. En determinadas circunstancias los pueblos toman conciencia histórica de su rol y de su responsabilidad, enfrentando los desafíos y los problemas, resolviendo los problemas y las contradicciones, comprendiendo que su tarea es resistir y cambiar la correlación de fuerzas con la fuerza y la potencia más importante que tienen los pueblos: su dignidad. Los imperialismos, el orden mundial de las dominaciones, los proyectos neocoloniales no pueden enfrentar la dignidad por más instrumentalidad bélica que tengan. Se enfrentan al misterio humano, se enfrentan al misterio de la vida. En estas circunstancias vence la potencia creativa de la vida, vence la potencia social, a la heurística y la maquinaria de la muerte, de la geopolítica de dominación imperial, del capitalismo tardío, que asiste en su crepúsculo a su propia clausura. Los pueblos que no logran devenir en conciencia histórica, que no comprenden ni entienden la responsabilidad que les competen de resistir a las dominaciones, al colonialismo, al neocolonialismo, a las secuencias de conquistas, de despojamiento y desposesión, a los imperialismos rutinarios de la modernidad tardía y del capitalismo tardío. Renuncian a su tarea, a su responsabilidad, a su propia dignidad. Aceptan ser esclavos, incluso exterminados. Los pueblos que no defienden su dignidad, su soberanía, sus territorios, sus recursos naturales, su propia historia, y no pelean por el porvenir, no merecen existir.